Sean bienvenidos a todos otra vez. Damos el saludo en Cristo. Seguimos estudiando. La situación amerita que nos podamos encontrar aún de manera virtual. Así que le agradezco, si usted está escuchando este video, que pretende ser una reflexión de unos pasajes de la Biblia. Estamos en Marcos, capítulo 8, avanzando en el versículo 14, ¿no? Hoy vamos a ver, precisamente el título lo dice, que esa levadura, ¿no? Pero esa levadura no, vamos a hablar de la levadura a la que Jesús hacía referencia, porque el título dice la levadura de los fariseos y de Herodes, que Jesús hacía mucha referencia a ellos en un contexto interesante con sus discípulos. Así que te invito a que podamos reflexionar en lo que está acá en la Biblia. Primeramente, todos sabemos que la levadura es un hongo, ¿no? Es una bacteria que tiene un proceso en el cual se reproduce, se usa mucho en la panadería, diferente con los carbohidratos, etc., ¿no? La idea es un proceso de fermentación que, bueno, produce la expansión, bueno, etcétera, etcétera. Usted lo puede investigar mejor, pero en fin, la levadura es algo que se reproduce. En este sentido, vamos a ver que Jesús, anteriormente, vemos acá a la parte derecha, él había estado discutiendo con un grupo de fariseos que habíamos hablado. Usted puede ver en el video anterior quién eran los fariseos. Y luego de que no quiso discutir con ellos, se subió a la barca y se fue, ¿no? Se fueron del lago. El versículo 14 ahora nos vuelve a introducir, que dice: pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca, ¿no? Se habían ido todos juntos y se olvidaron realmente las provisiones, lo cual es muy raro. Estarían cansados, estarían con tantas tareas en la cabeza que se olvidaron llevar comida, ¿no? Bueno, pintó el hambre y se dieron cuenta que solo tenían un pan, ¿no? Bueno, versículo 15: mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió: atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes, ¿no? Jesús, un maestro, un artista, recién había discutido, los discípulos habían visto la discusión con los fariseos, y usó este ejemplo porque a ellos les faltaba pan y decidió introducir el ejemplo de la levadura, ¿no? Que tengan cuidado, no se junten con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Versículo 16: al oír esto comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Hasta acá nomás. Vamos a ver a la parte izquierda que la levadura ya explicamos qué significa, pero sobre todo el sentido de Jesús no era específicamente hablar de la comida, de lo material. Jesús estaba hablando de una reproducción de pensamiento que tenemos hoy en día también en muchos lugares. Hoy en día un pensamiento que surge en Europa no tarda mucho en llegar a Argentina o a las zonas de acá latinoamericanas. Muchos movimientos feministas, pro abortos, muchos movimientos de cualquier índole, negativo o positivo, está demostrado que comienza en esos países y llega acá. No, a ver, una reproducción de pensamientos siempre y cuando sea algo positivo, buenísimo. Pero hay muchos pensamientos que hoy en día andan dando vueltas que son totalmente negativos, ¿no? Basta con ver las noticias falsas que tenemos. Por WhatsApp nos llegan millones de audios, millones de noticias que no sabemos si están confirmadas, y muchas veces caemos en el pánico, ¿no? De esa manera, digamos, reproducir aquello que está mal. Y Jesús se refería a que no hay que reproducir lo que era la hipocresía, ¿no? De los fariseos. Y cuando dice de Herodes, a no reproducir lo que era la inmoralidad de un gobernador y la corrupción de ellos, ¿no? Jesús prácticamente estaba diciendo a sus discípulos que no se metan, no imiten esas cosas de los fariseos. Ser hipócrita, decir, hoy en día, ¿cómo sería? Decir que soy cristiano, pero después hago cualquier otra cosa menos que ser un cristiano, ¿no? Hay muchas personas que andan por ahí predicando, enseñando en las iglesias como representantes, pero luego vemos que hay gente que se pelearon fuertemente, que tienen una denuncia, una que otra, terrible, un desastre. Y de esa manera, digamos, Jesús está diciendo que no deben caer así, mucho menos en imitar a Herodes, que era un inmoral, porque los fariseos y los herodianos se unieron para derrocar a Jesús, ¿no? De esa manera nosotros, acá tenemos el punto número 1, cuidado con reproducir lo negativo y lo tóxico. Aún dentro de la comunidad cristiana podemos ser muy tóxicos con otros cristianos. Criticamos las formas de que como adoran, criticamos las formas en las que cantan, criticamos la forma en esto, y pensamos que nuestra iglesia, por decirlo así entre comillas, es mejor, cuando la mejor iglesia está en el cielo, ¿no? Una iglesia perfecta acá. De esa manera podemos ser muy tóxicos, no solo de la parte cristiana, también de la parte que no son cristianos. Tratamos mal a los que no son cristianos, a los que tienen otro tipo de pensamientos, nos vemos como personas que se merecen el infierno, incluso me han dicho algunos, ¿no?
No, tampoco es la idea. He visto muchos cristianos adorar a Dios con lágrimas, pero luego afuera son conocidos por ser los peleadores, los que hacen problemas, de todo, un desastre otra vez, ¿no? O sea, nos incluimos en esto, me incluyo también, no somos perfectos, pero Jesús nos advertía de no mezclarnos. Y así como vamos a ver la respuesta a los discípulos, somos muchos, porque los discípulos al oír esto comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. O sea, ellos pensaron que Jesús hablaba del pan, ¿no? ¿Cuántas veces en la iglesia hay versículos como estos que es muy claro, que dice dejen de hacer cierto pecado y nosotros le buscamos la vuelta, ¿no? En vez de, está literalmente escrito que dejemos no calumnias, no mentiras, no adulterio, no codicien, y a veces no lo obedecemos. Los discípulos no entendieron, ¿no? Jesús se enojó y le dice, ¿no? Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo, comienza con varias preguntas Jesús, un poco dolorosas. ¿Por qué discuten por no tener pan? Todavía no saben ni entienden. ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? Duras las preguntas de Jesús, ¿no? Mirad, lo hagamos a nosotros. ¿Por qué a veces discutimos por cosas materiales nosotros? Todavía no entendimos que lo más importante es lo espiritual. Hay muchas personas que se esmeran porque sus hijos sean alguien en la vida y está muy bien. Pero ¿por qué no nos encaminamos a las cosas de Dios también? ¿Por qué no nos encaminamos a las personas que busquen a Dios? El fin de nuestra existencia es alabanza a Dios. No nos dejemos engañar por este mundo que lo único importante acá es lo material, cuando lo importante es lo espiritual para Cristo. ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo?, preguntaba Jesús. Y la verdad es que muchas veces nuestro corazón está duro, porque se ciega, ¿no? Se ciega con muchas otras cosas. A ver, ¿tienen ojos y no pueden ver? ¿Tienen oídos y no pueden oír? ¿No recuerdan nada en absoluto? Cuando alimenté a los 5.000 con 5 panes, ¿cuántas canastas con sobras recogieron después? 12, contestaron ellos. Y cuando alimenté a los 4.000 con 7 panes, ¿cuántas canastas recogieron? 7, dijeron. ¿Todavía no lo entienden? ¿No? Se estaban preocupando por la comida, ¿no? Cuando tenían a Jesús que había hecho los milagros de la comida, sé que no deberían ni que haberse preocupado. Pero ellos estaban peleando porque no trajimos pan, cuando lo más importante acá era no imitar precisamente la actitud que habían tenido los fariseos y los herodianos. Poner los pensamientos en cosas materiales antes que las espirituales es un clásico de todos. Muchos hermanos, cuando yo inicié mi vida espiritual, me animaban a que siga, que busque las cosas del reino de Dios, etc. Pero cuando me preguntaban, ¿y Franco, cómo estás? Yo a tu edad ya tenía casa, ya tenía auto. Y yo les decía, yo todavía estoy escalando de a poco, pero decidí poner mis cosas 100% al servicio de Dios. Y te miran feo, ¿no? Te miran feo. A veces, no sé, se enteran que vos ofrendás, que das tu diezmo y te miran feo también algunos, ¿no? A ver, ¿qué es lo importante de esto? Las cosas espirituales no es solo leer la Biblia y orar, que es muy importante. Las cosas espirituales involucran no contaminarse con el mundo y ser una persona de ejemplo, tener una actitud de imitar a Jesús en el sentido de la empatía, el amor, la esperanza, oportunidad. Que mi mirada, que mi rostro, que la actitud de mi cuerpo invite al abrazo a las personas, invite a que se acerquen, que mi forma de ser haga que las demás personas tengan esperanza en el cristianismo, ¿no? Poner la inteligencia, voluntad y acción en la búsqueda de lo espiritual con Cristo es lo importante. Te leo el versículo 21 y queda para nosotros otra vez. ¿Todavía no entienden?, pregunta a veces Jesús a muchas personas que les gusta, simpatizan con Dios, simpatizan con Cristo, pero realmente no han entendido todavía que no murió por nosotros por nuestros pecados para hacer negocios, que muchos usan la cruz para hacer negocios, que muchos usan el título de pastor, predicador, etcétera, para hacer tratos, para hacer negocios, para generar dinero, para tener una imagen. Todavía no entendieron que acá lo importante no es cuán exitoso soy en este mundo. Lo más importante es cuánto he ganado para Dios. Que ese sea nuestro pensamiento para todos nosotros, y así como los discípulos podamos ser más sensibles a la enseñanza que Jesús nos quiere dar. Yo te invito en esta noche, esta tarde, que la enseñanza que Jesús te quiere dar a vos es que pongamos todo nuestro ser en aprender más de Cristo, cuidando obviamente la parte económica, cuidando la parte material, no, obviamente, pero no superponiendo. Acá lo más valioso es mi relación con aquel que me amó, se entregó su vida por mí,
y hoy vive para darme una esperanza. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.